Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Principales incidencias advertidas en el expediente técnico de obra. Les saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos además que por favor registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción preguntas y respuestas del evento, y así tenerlo registrado para invitarlos a siguientes eventos. Hoy nos acompaña Reinaldo Canabello Vives, especialista del Organismo Supervisor de Contratación del Estado OCE, y desarrollará el tema Principales incidencias advertidas en el expediente técnico de obra. Adelante, Reinaldo. Gracias, Cecilia. Gracias por el pase. Amigos todos, buenos días. El día de hoy, esta mañana, vamos a revisar algunos aspectos importantes por encargo de nuestro órgano supervisor de contrataciones del Estado. Este documento que viene siendo el punto crítico muy importante tras metas que tenemos programadas. Agradezco la participación de todos ustedes, la invitación de la Dirección General de Abastecimiento, y comenzaremos con nuestra exposición. Permítanme presentar las diapositivas. Bien, Cecilia, por favor, me confirma si se ve bien mi presentación. Perfecto, se ve. Muchas gracias. Bien, estimados amigos, les decía que el día de hoy vamos a revisar unos aspectos importantes del expediente técnico de obra en el marco de una oficina de logística, es decir, no nos vamos a poner muy exquisitos en los temas técnicos, sino más bien revisar aquellos aspectos que debe tener en cuenta el operador logístico antes de convocar un procedimiento de selección, ¿no? Para seleccionar un contratista para la ejecución de una obra. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta? ¿Qué puntos vienen siendo recurrentes en las fallas, omisiones, al momento de convocar estos procedimientos? Vamos a revisar estos aspectos. Espero que esto ayude a ustedes a mejorar el procedimiento de selección y por ende la programación que ustedes tienen. Miren, vamos a ver estos aspectos. Esto es noticia permanentemente. Esta es información de diciembre del 2022. Miren, a diciembre del 2022, es decir, el año pasado, teníamos 1.879 obras paralizadas por 21.000 millones de soles, ¿no? Este era el dato importante porque aquí vemos cómo tenemos una serie de obras que han sido convocadas, están contratadas, están en ejecución y se paralizan por diferentes motivos. Hemos pasado al año, ahora estamos viviendo estas noticias de marzo del 2023 y teníamos 1.746, es decir, habíamos mejorado un poquito, ¿no? Acá teníamos 1.800 y para marzo del 2023 1.746. Para junio, nuevamente subimos 1.826 obras paralizadas nuevamente. Aquí tenemos información de septiembre. Miren ustedes. 12.681 millones de soles en saldos por obras. ¿Cuántas obras paralizadas? 2.055. Hasta el año pasado, hasta marzo, teníamos 1.800 en promedio. A septiembre, comienzos de septiembre, ya tenemos 2.000 obras paralizadas por 25.000 millones de soles. Esta información es reciente, miren ustedes, información fresquita. Esto ha sido emitido en octubre, recientemente, por la Contraloría General de la República. Reporte de obras paralizadas. 2.066 obras por un total de 27.000 millones de soles. Esta es una preocupación permanente para que ustedes estén informados de cuáles son los puntos críticos por los que ustedes tienen que, digamos, observar para poder salir de este problema que viene creciendo y que es una preocupación permanente para nosotros.
Miren, ¿cuáles son las modalidades principales de ejecución por las que tienen estas obras? Mire, por contrata tenemos 864 obras. Sin embargo, por administración directa son 1.120. Sin embargo, aquellas obras por contrata representan casi el 70% del presupuesto destinado a obras, por supuesto. Es decir, el grueso está aquí. El grueso está aquí, ¿no? Y de estas obras, los principales problemas se presentan en los gobiernos locales. Por eso que yo espero que el día de hoy, la gran mayoría de ustedes, sea de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, y que puedan ver estos aspectos que vamos a puntualizar. Miren, las causales. ¿Cuáles son los motivos por los que se paralizan estas obras? Incumplimiento del contrato. ¿Por qué hay incumplimiento del contrato? ¿Por qué los contratistas dejan las obras? Discrepancias, controversias, arbitrajes, deficiencias en el expediente técnico. Este es el tema principal que vamos a ver el día de hoy. Falta de permisos, licencias, disponibilidad de terreno, interferencia. Es decir, todos estos motivos de una u otra forma y de manera directa tienen que ver con el expediente técnico, los filtros que tenemos para verificar ese expediente técnico y que finalmente están causando estos problemas. Bien. Como ustedes conocen, ¿cómo se materializan los proyectos? Ya ustedes conocen esto. Todo esto se canaliza a través del Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones, el famoso INVIERTE, ¿no es cierto? Existe una problemática, tenemos una necesidad, tenemos un problema, esto se materializa en un proyecto de inversión pública, ¿no es cierto? Que finalmente va a entrar a un ciclo de inversión. Hago todo este análisis de tal manera que podamos aterrizar en el aspecto puntual que vamos a ver, ¿no? Este proyecto entra a un ciclo de inversión, entra a la primera etapa, que es la programación multianual. Posteriormente formulamos el proyecto de inversión pública, aprobamos ese proyecto de inversión pública y entramos a la tercera etapa, que es la etapa de ejecución. La etapa de ejecución empieza justamente con la elaboración del expediente técnico. Aquí empieza el tema. Aquí las entidades comienzan, después que tienen el proyecto aprobado, ¿no? Empiezan a elaborar el expediente técnico. Y posteriormente convocan un procedimiento de selección y empiezan su ejecución. Esto es importante mencionarles a ustedes y lo voy a explicar tratando de que sea, digamos, sencillo, en la medida en que esta curva de esfuerzo de McLemy nos permite ver dónde debería ser el esfuerzo, dónde debería estar enfocado el mayor esfuerzo para que estos documentos que finalmente nos permiten materializar una obra, ¿no?, estén enfocados en el inicio. Si ustedes ven este eje, esta flecha vertical, nos está demostrando el esfuerzo que hacemos para tener una obra y también nos refleja el costo. Es decir, aquí tenemos costo cero debajo, arriba tenemos el mayor costo, un costo creciente, y en la flecha o en el eje horizontal tenemos las etapas, el progreso, cómo va avanzando el proyecto desde el diseño, ¿no es cierto?, el desarrollo de el diseño, hasta que llegamos a esta etapa central en la que tenemos ya la documentación de la construcción. ¿Qué vale decir? La documentación es el expediente técnico. Justamente en esta etapa es donde se produce el expediente técnico, la aprobación y la convocatoria. ¿Qué quiero decir con esto? Que este punto de equilibrio entre el esfuerzo y el costo alto que nos puede costar o nos puede llegar a demandar un proyecto, este punto de equilibrio está aquí. Y este punto coincide justamente con la revisión de la documentación del expediente técnico. ¿Qué quiero decir? Que en las manos de los operadores logísticos está el último filtro en el cual nosotros verificamos que ese expediente
esté completo. La responsabilidad de desarrollar el expediente técnico ha sido, por supuesto, de la Oficina de Infraestructura, la Oficina de Estudios, o la que haga sus veces en las entidades, pero cuando ese expediente es entregado a la oficina de logística, al sistema de abastecimiento, para convocar un procedimiento de selección, es ahí donde se da el último filtro, el punto de equilibrio, para que, si esa revisión ha sido adecuada, conveniente, este proyecto va a demandar los costos que estaban previstos. Si no, este proyecto probablemente, como viene sucediendo en la mayoría de los casos, tome un costo muy elevado, ¿no? Y demande mayores recursos al Estado. Entonces, la importancia aquí de que este expediente técnico sea revisado justamente en este espacio, en este punto, y de aquí regrese, de aquí no llegue más, no pase, sino regrese a poder ser revisado nuevamente y verificar todos aquellos aspectos que ahora vamos a ver y que son importantes. Bien, habiendo hecho toda esta introducción, vamos a ver los errores frecuentes que nosotros en el OCE venimos advirtiendo de manera permanente a todas las entidades del gobierno nacional, regional, gobierno local, ¿no? Respecto de sus expedientes técnicos de obra, y que siempre es pertinente que esto sea revisado previo a una convocatoria. Bien, como ustedes conocen, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado nos dice, pues nos define que es un expediente técnico, ¿no? Dice que es un conjunto de documentos, ya esto ustedes lo conocen: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, plano de ejecución, presupuesto de obra, etc. El Reglamento Nacional de Edificaciones también nos define, dice, es un conjunto de documentos, y también nos dice que también debe tener planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva. El INVIER-DPE también lo define, y aquí nos da un aspecto importante, nos dice que es el dimensionamiento a detalle. Nos dice que el expediente técnico es un estudio definitivo, y sí, pues, es el estudio definitivo, ya no hay más. Por supuesto que pueden haber modificaciones, cambios, pero ya el expediente técnico es un estudio que detalla, ¿no?, todas las características que debe tener un proyecto, y en la medida de lo posible debe estar, pues, profundamente complementado con todos los estudios que son necesarios. Y aquí, repito, en el marco de una oficina logística, debemos verificar que esto esté completo. Cecilia, ¿me confirmas, por favor, si se me está escuchando? Justo te iba a decir que no se te escuchó en unos segundos. Si puedes repetir la última parte. Bien. Las causas más comunes de estos expedientes técnicos, ¿no? Vamos a ver aquí en esta lámina las causas, digamos, los problemas generales. Más adelante vamos a ver las partes específicas. ¿Cuáles son estas causas? Condiciones no previstas en el terreno, estudios de suelos, que en muchos casos no tienen o derivan de otros estudios antiguos, anteriores. Errores u omisiones en la elaboración de ingenierías de detalles, estudios de especialidades incompletos, no considerar la evaluación de riesgos ante desastres, incumplimiento de marcas. Un minuto, por favor. Bien, seguimos. Les decía que estas son las causas: no considerar los riesgos, incumplimiento de marcos normativos, ¿no? Ahora vamos a ver que hay una serie de marcos normativos que de manera transversal aplican a una serie de obras, ¿no?, y que debemos tener en cuenta. No contar con el saneamiento físico legal de predios, o sea, es decir, previamente debemos tener la titularidad de los predios para poder ejecutarlos.
Nuevamente, no se te escucha, Reinaldo. Hola, ya, algo está Ahora sí. pasando, se está cortando la comunicación. Bien, tenemos el expediente técnico como documento importante y hemos visto que para materializar las obras, primero hacemos un proyecto, ¿no es cierto? Aprobamos ese proyecto y pasamos a la etapa de ejecución y aquí está el documento importante, céntrico, el expediente técnico. El expediente técnico es un documento que tiene mucha normativa relacionada. Hay normativa de sectores que se aplican de manera transversal. Por ejemplo, un colegio, un hospital, ¿no es cierto? Un colegio, por ejemplo, cumple la normativa del MINEDU, del Ministerio de Educación, pero también le corresponde aplicar la normativa del Ministerio del Ambiente, por ejemplo, en todo el tema del impacto ambiental. También le corresponde aplicar la normativa del Ministerio de Cultura en todo el tema de los restos arqueológicos. Es decir, hay una serie de normativas y eso tenemos que tener en cuenta. No solamente la normativa que deviene del sector al cual estamos ejecutando la obra, salud, carretera, provías, ¿no? Transportes, sino que además de la normativa que necesitamos conocer en el sector, también hay normativa que de manera transversal se aplica. Vamos a verlo. Bien, aquí está el detalle. Yo no voy a entrar, como les decía, en los temas técnicos. Trato siempre en estas exposiciones que están dirigidas a todos ustedes, operadores de abastecimiento, del sistema logístico, de ser lo más, digamos, simple posible en esta explicación. Este es un poco de ingeniería para logísticos, conocer cuáles son los puntos críticos. Y aquí vamos a ver el expediente técnico. El expediente técnico, para que esté completo, la chamba principal del operador logístico, que su expediente esté completo. ¿Qué debe contener esto que ustedes ven acá? Esta de aquí y la lámina siguiente. Ahorita la vamos a ver. ¿Qué debe tener? Memoria descriptiva, presupuesto de obra, estudios básicos, vamos a ver cuáles son esos estudios básicos, especificaciones técnicas, planos de obra, metrados, planillas de metrados, análisis de precios unitarios, calendario de avance de obra, precios y cantidades de recursos, o sea, el listado de insumos, ¿no? Todos conocemos esto como listado de insumos. Cotizaciones, hay que adjuntar, el expediente técnico debe tener cotizaciones, tanto de material como del equipo. Normalmente cotizamos los materiales, no cotizamos el equipo, hay que adjuntarlo. El programa de ejecución de obra, el famoso GAN, ¿no es cierto? El calendario de ejecución de obra, fórmulas polinómicas, diseños, las memorias de cálculo, cómo hemos llegado a esos cálculos. Ese es un tema de nuestros ingenieros, nuestras oficinas de infraestructura. Sin embargo, estos diseños, estas memorias de cálculo, cómo hemos diseñado nuestras estructuras, deben estar anexadas en nuestros expedientes técnicos. Y por supuesto, un panel fotográfico, si es una obra que es para rehabilitación, se pondrá pues la infraestructura existente, y si es una obra nueva, se pondrá una visualización en 3D, pero siempre tiene que haber un panel fotográfico, de tal manera que aquellos que pretenden ejecutar estas obras sean conscientes de lo que existe y lo que potencialmente debemos tener en el terreno. Acá hay una característica importante que quiero resaltar y que permanentemente estamos observando, ¿no? La memoria descriptiva, dependiendo del tipo de intervención, básicamente debe tener estas especialidades. Es decir, debemos verificar que nuestra memoria descriptiva tenga memoria descriptiva de arquitectura, de estructuras sanitarias, eléctricas, mecánicas, y probablemente haya otras especiales, domótica, por ejemplo, hay obras mucho más complejas, pero básicamente estas de acá que son las importantes, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Si nuestra memoria descriptiva tiene estas especialidades, nuestros planos de obra también tienen que tener esas mismas especialidades. Me refiero a verificar en la oficina de logística que todo esto
se encuentre listo y completo para convocar el procedimiento de selección. Es probable que todo esto existe en la oficina de infraestructura, pero al momento de que esos documentos pasan a la oficina logística no llegan incompletos. Entonces, es preocupación del operador logístico verificar que todo esto esté completo. Además, como ustedes saben, conocen, el presupuesto de obra, ¿no es cierto?, tiene también una serie de rubros, partidas, le llamamos los ingenieros, una serie de partidas, ¿no? Partidas de primer orden, de segundo orden, tercer orden, no voy a entrar a ese detalle. Sin embargo, lo que se debe verificar al interior de una oficina logística es que esas partidas sean las mismas también en las especificaciones técnicas, es decir, el presupuesto de obra, las especificaciones técnicas, los análisis de precios unitarios, el calendario de obra y la programación deben tener la misma cantidad, de partidas. Esa misma cantidad de partidas debe estar en estos documentos. A veces no lo están, a veces algunos estudios o algunos documentos no contienen todas las partidas y, como les decía, ustedes son el último filtro para que esto pueda regresar de manera oportuna y se pueda revisar y se pueda complementar de ser el caso. Bien, ¿cuáles son estos estudios básicos? Lo que todos conocemos, levantamiento topográfico y estudio de suelos. Además, otros, ¿no? Dependiendo del tipo de obra, si es una carretera, si es una edificación, si es una obra de saneamiento, necesita estudio geológico, ¿no es cierto? Estudio hidrológico, estudio de tráfico, estudio de cantera, estudio de fuente de agua, plan de desvío. Estos estudios son complementarios a los estudios básicos, levantamiento topográfico y estudio de suelos. Entonces, estos dependiendo pero levantamiento topográfico y estudio de suelos, sí o sí, y tienen que estar en el procedimiento de selección. Es decir, tienen que verificar que el expediente que les llega contenga estos estudios. Y cuando digo estos estudios, debe estar el informe y los planos. Muchas veces se convocan procedimientos y colocan los planos de levantamiento topográfico. O el estudio de suelos con las calicatas. Las calicatas son los huecos, ¿no?, que hacemos para verificar los suelos, ¿no? El plano de calicatas, ¿no? El plano de los huecos. Pero ¿y el estudio? Tiene que estar el informe del estudio. O sea, el informe y los planos. Esto es importante que verifiquemos. Además de ello, estos documentos que están con flechas, siempre tenemos consultas y problemas. ¿Por qué? Porque hay normativa relacionada en cuanto a incluirlos, en cuanto a no incluirlos. Aquí vamos a dejar en claro qué es lo que tenemos que verificar y tiene que contener el expediente técnico. ¿Qué tiene que contener? Cálculo del costo hora hombre. ¿Cuánto cuesta? El cálculo. ¿Cómo el operario cuesta 26.50 soles por hora? Ok, ¿cómo hemos llegado a ese cálculo? Es una hoja. Ahorita lo vamos a ver. La gestión de riesgo, pero según la directiva 12 del OCE. Esta es una directiva que señala la gestión de riesgo en el marco de la ejecución de la obra, ¿no? El impacto ambiental, el estudio de CIRA o el certificado de inexistencia de restos arqueológicos y el plan de seguridad y salud en el trabajo. Además de los gastos generales que está en el presupuesto, pero que debe tener un desagregado que también tenemos que adjuntar. Entonces, amigos, viene siendo como un checklist, ¿no? El operador de logística que chequea esto, memoria descriptiva, todos los documentos, yo creo que podría estar tranquilo en que su expediente técnico está completo. Vamos a ver estos detalles. Vamos a ver el tema del costo hora hombre vigente. Miren. Aspectos puntuales, nada más, sin entrar, como les decía, a las cuestiones muy técnicas. Miren ustedes, anualmente este costo hora hombre, el costo, o sea, lo que nos cuesta la mano de obra, ¿no es cierto? La mano de obra en
En una obra de construcción en promedio es el 40%, ¿no? 60%, 70% es materiales y 40% es la mano de obra, ¿no? Entonces, imagínense ustedes el impacto que tiene no considerar un costo adecuado. Entonces, este costo de hora hombre anualmente se actualiza. En este momento acaba de salir recién a septiembre la última negociación. Ya salió con resolución ministerial 357. Aquí está. Con esta resolución se ha publicado el 15 de septiembre, ¿no?, la nueva convención colectiva de trabajo de construcción civil. Básicamente, ¿qué? Nuevos precios les han aumentado, ¿no? Toman en consideración una serie de factores que no los vamos a ver. Sin embargo, lo más importante es que ya hay nuevos precios. Es decir, a partir de esta fecha, se ha publicado el 15 de septiembre, ¿no es cierto? A partir, creo que esto cae sábado, 16, 17, a partir del 18, ya todos los expedientes, ¿no?, tienen que considerar este nuevo valor del costo hora hombre. ¿Cuál es el nuevo valor? Aquí para ustedes nomás, sin entrar en mucho detalle, el jornal básico, este de acá, este que está resaltado. Vamos a verlo. Este jornal básico que está en 84.70, este es un costo semanal, ¿no? Con este es el valor que se calcula, ¿no?, el valor horario. Entonces, este jornal, ese que nos interesa, este ha subido, este ha aumentado. El año anterior estaba en 80 y pico, ahora está en 84. El jornal del oficial, 66, ¿no es cierto? Y del peón, 59. Estos valores son los que válidamente o tranquilamente podría verificar un operador de logística en su expediente técnico. Vamos a ver el caso. Miren, este es un cálculo del costo hora hombre. Una hoja, es una hojita, sencillo. Es básico. ¿Y qué tenemos que ver? Este, por ejemplo, es un cálculo del año 2022, ¿no es cierto? O perdón, del año 2023, ¿no? Cuya tabla es vigente desde junio del 2022 al 31 de mayo del 2023. La tabla que ha sido aprobada ahora, en septiembre, está vigente desde el 1 de junio de 2023 y estará hasta el 31 de mayo del 2024. Entonces, en este caso del año pasado, como les decía, miren ustedes, este año el nuevo 84 y el año pasado era 80.50 para el caso del operario. Esta es la remuneración básica vigente, el jornal. Esto nomás verificamos. Si este valor de acá es vigente, o sea, está de acuerdo a la tabla, es válido. Si en este momento tenemos un expediente técnico que tiene el valor de 80.50 en su jornal, ya está desactualizado. Ya está desactualizado, ¿no? Entonces, como les decía, es el momento adecuado para regresar ese expediente, hacerle esa observación a la oficina de infraestructura, de estudio, y decirle, oye, ya salió la nueva tabla. Hay que actualizar estos precios porque este expediente ya no lo puedo convocar con este costo hora hombre. Y así podemos simplemente verificar esos tres valores y con ese dato ya nosotros sabremos si nuestro costo hora hombre está vigente, está actualizado y podemos convocar el procedimiento de selección. Esta construcción de este cálculo, por supuesto, aterriza en un jornal horario, o sea, por hora, el costo por hora, en este caso, haciendo el cálculo, aplicando una serie de bonificaciones que corresponden, de acuerdo al tipo de obra también. Acá hay bonificaciones por altura, por sierra, por trabajar en agua, ya son temas técnicos, hay que dejárselos a los ingenieros. Sin embargo, lo que nos interesa es este valor. Verificamos el jornal que sea el vigente y después de toda la construcción, verificamos el valor horario. ¿Cuánto nos dice aquí? Que para el operario es 26 soles, 26.06 soles por hora del operario, del oficial es 20.47 y del peón es 18.51. Miren. Entonces, veamos. Este es un ejemplo práctico que sucede.
Estoy tomando, este es un caso anterior todavía, este del año 2021. Lo que quiero materializar aquí, y he puesto justamente de diferentes años para que ustedes vean, miren, aquí remuneración básica, este es el jornal, ¿no? El año 2021 estaba en 74.30 para el operario. Como les mostraba, para el 2022, 80.50. Y ya para el 2023, 2024 está en 84. Se dan ustedes cuenta cómo este valor va aumentando año a año. Por eso es importante que durante los meses de agosto, normalmente agosto y septiembre, salen estos jornales y se publica, ¿no? Lo publica el Ministerio de Trabajo, lo aprueba el Ministerio de Trabajo y lo publica. A partir de ahí se aplica. Entonces, veamos esta tabla, esta obra, por ejemplo. Esta obra me adjuntó este costo de mano de obra. Esta es la misma obra, miren ustedes, mejoramiento de los servicios de transitabilidad en la urbanización Casuarinas, por ejemplo, ¿no? Este es su costo, nos adjunta en su expediente, en su procedimiento de selección, este costo de mano de obra. Dice que el costo por hora hombre después de construir, dice, es 24.22 para el operario, 19.12 para el oficial y 17.28 para el peón. Cuando verificamos, miren, en la misma obra, mejoramiento de los servicios de transitabilidad de la urbanización Casuarinas. Verificamos aquí que el operario, este es el documento que se llama análisis de precios unitarios. La primera hoja nomás, ¿eh? No necesitamos verificar todo el expediente. Por eso estos son tips para nuestros amigos de logística. La primera hoja, análisis de precios unitarios. Primera hojita nomás, acá está. Operario, 2403. ¿Qué nos decía el cálculo? 2422. Ya está con error. Ya está mal. Es decir, ellos han calculado un costo de hora hombre y han aplicado otro costo para el presupuesto. ¿Qué quiere decir? Que el presupuesto hay que actualizarlo. Hay que actualizarlo. El oficial, igual, el oficial nos ha puesto que tiene un valor de 18.99 el costo hora, ¿no? Sin embargo, ellos han calculado 19.12. Ya está mal. Ya ahí nomás podemos advertir ya, y como le decía, en la primera hoja, amigos de logística, en la primera hoja, ya podemos advertir que este presupuesto ya está desactualizado. Y es el momento oportuno para poder regresar este expediente técnico a la oficina de, les decía, de estudios para que lo actualicen. Otro documento, precios y cantidad de recursos, ¿no es cierto? Aquí, este es el famoso listado de insumos. Y nuevamente, la primera hoja nomás, acá está. Lo primero que aparece es la mano de obra, perdón, materiales, mano de obra, todo lo demás, ¿no? Y acá, operario 2403. Es decir, ya este presupuesto ya está mal. Esto tiene que ser congruente. Este cálculo del costo hora hombre debe estar reflejado en el presupuesto y en todos los documentos del expediente técnico. Y esto, sin entrar en mucho detalle técnico, simplemente lo podemos verificar de que esto ya no se corresponde y es momento de regresar a la oficina de infraestructura. Bien, regresemos. Hemos visto el tema del costo hora hombre. Otro aspecto importante que lleva a nulidad los procedimientos. Yo entiendo que todas las etapas preparatorias, ¿no? Todo armar el requerimiento, el expediente, ¿no es cierto? Nos lleva un tiempo, nos demoramos un mes, ¿no? En armar todo. O sea, todos los actos preparatorios nos toma un mes, convocamos, hacemos las bases, ¿no es cierto? Llegamos al procedimiento de selección y no tenemos este documento. Miren ustedes, gestión de riesgos según la directiva 12. Este documento genera nulidad del procedimiento de selección. Si no está en el expediente técnico, es nulidad. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Mire, esta es la normativa, ¿no? Esta es la normativa, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 29 del reglamento, ¿no? Nos dice que para la contratación de obras, la planificación, ¿no? Incluye la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de las obras, ¿no es cierto?
conforme a los formatos que apruebe el OCE. ¿Qué dispone? Dice, al elaborar el expediente técnico, ¿no? La entidad debe incluir un enfoque integral de la gestión de riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta las características, por supuesto, particulares, la zona donde se desarrolla, la topografía, bueno, una serie de factores, y las condiciones, lugares de esa ejecución. Dice, para el efecto se deben usar los formatos incluidos como anexo 1 y 3, como información mínima. Es decir, el expediente técnico debe tener como mínimo, ¿no?, el anexo 1 y 3. Y me refiero al expediente técnico en la convocatoria. O sea, por lo menos, porque el expediente debe tener 3, los formatos son 3, ahorita los vamos a ver, ¿no? Pero como mínimo para convocar, el procedimiento debe tener el anexo 1 y 3. Además, dice, al elaborar las bases, ¿no?, las bases del procedimiento de selección, incluir en la proforma del contrato las cláusulas que identifiquen y asignen los riesgos. Esta es la directiva 12, como le decía, 12 del 2017, la gestión de riesgo en la planificación de obras. Estos son los formatos, amigos. Los he traído en blanco para que ustedes, como les decía, no entren en la parte técnica. Esa en realidad es responsabilidad de la oficina de infraestructura, de los ingenieros, la oficina de estudios. Ustedes verifican que esté completo, ¿no es cierto? Estos son los 3 anexos. El anexo 1, que es el formato para identificar análisis y dar respuesta a los riesgos. Acá se identifica, ¿no es cierto?, cuál es el riesgo. Acá se considera un evento. No entremos a estos detalles. Ustedes, ¿qué deben verificar? Que existe este anexo 1, así como está. ¿Qué más? El anexo 2, ¿no es cierto?, que es la matriz de probabilidad, y el anexo 3. Estos 3 deben estar en el expediente técnico. Pero para convocar, por lo menos, como mínimo, nos dice la norma, ustedes tienen que subir al procedimiento de selección, al SEACE, el anexo 1 y 3. Y el anexo 3 es el consolidado de todos los riesgos, y la parte importante está acá, pues, ¿no? La asignación. En el caso que ocurre este riesgo, ¿a quién le asignamos el riesgo? ¿A la entidad? ¿Al contratista? Este es un tema técnico que tienen que analizarlo. Esto se asigna en función de quién está en mejor posibilidad de asumir el riesgo, ¿no es cierto? Pero nuevamente no vamos a entrar en esos detalles. Para ustedes, importante que esté el anexo 1, 2 y 3. Y para convocar, por lo menos el 1 y el 3. Miren, amigos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa normalmente? Esto vemos a diario. Convocan los procedimientos y este, por ejemplo, es un estudio de riesgo, ¿no? Entonces nosotros hacemos nuestros informes, verificamos, evaluamos y decimos, no está el informe, o sea, no están, no se encuentran, observamos, decimos, no se encuentran los formatos 1 y 3. Ingeniero, pero acá está el estudio, acá está el informe de evaluación de riesgo. Sí, sí es cierto. Tenemos análisis de vulnerabilidad y de peligro. Sí, sí. Ingeniero, está completo, tiene todo de acuerdo a la normativa del CNEPRE. Sí, es cierto. Pero este estudio, nuevamente, este estudio básicamente está normado por el CNEPRE. Es obligación, tiene que tenerlo, sí, solamente los formatos anteriores, no, tiene que tener los dos. O sea, tiene que tener este estudio y tiene que tener también los formatos. Este estudio está normalmente orientado al uso, ¿no? Al uso a la operación del inmueble, ¿no? O de la obra que vamos a tener. Sin embargo, esta normativa del OCE básicamente está orientada a los riesgos que van a suceder durante la ejecución de la obra, justamente para que en la medida de lo posible esta obra termine en los plazos y en los costos, o por lo menos prever qué riesgos pueden suceder durante la ejecución. Entonces, en conclusión, tiene que tener estos estudios de evaluación de riesgos, análisis de vulnerabilidad, de peligro, sí tiene que tener. Y además tiene que tener también estos formatos. Entonces, nuevamente para nuestros amigos logísticos, tiene que tener nuestro informe de evaluación de riesgos.
Análisis de vulnerabilidad de peligro, sí. Pero además, también tiene que tener estos formatos, el anexo 1 y 3. Si no lo tienen, es momento de regresar para que se formule. Además de ello, como lo habíamos visto en la normativa, estas son unas bases, por ejemplo, ¿no? Acá hemos tomado una parte de las bases. En la proforma de contrato está esta cláusula decimotercera, asignación de riesgo. Ahí tiene que colocarse. Estas son unas bases que han colocado. Cláusula décima tercera. Acá está, su formato. En este caso está el formato 3, que consolida todos los riesgos. Perfecto. Está muy bien. Acá deben estar el formato 1 y el formato 3. Así lo dice la norma, ¿no? Entonces, además de que el expediente y en el apartado del SEACE debe estar estos formatos 1 y 3 como mínimo, también en la cláusula que corresponde, deben colocar estos formatos. Bien, importantísimo esto, les decía, de la gestión de riesgo, porque esto genera nulidad inmediata. El costo hora hombre igualmente. ¿Por qué? Porque no, si el costo hora hombre no está actualizado, no está calculado adecuadamente, eso nos va a cambiar el valor referencial. Entonces, estos documentos son importantes tenerlos en cuenta. Otro documento permanentemente también que tiene controversias, el estudio de impacto ambiental. Mire, esto también es la normativa y estoy seguro que ustedes las conocen, tienen referencias, ¿no? ¿Qué nos dice el sistema de evaluación de impacto ambiental? Que quedan comprendidos todos los proyectos de inversión pública y privados que impliquen actividades de construcciones u obras. Dice, no podrá iniciarse una ejecución de un proyecto. Tampoco ninguna autoridad puede autorizarla, puede permitir, puede conceder o habilitar, si que no cuentan previamente con la certificación ambiental. Toda persona natural o jurídica que pretenda desarrollar un proyecto de inversión debe gestionar una certificación ambiental. Y le decía que esto existe mucha controversia porque no le corresponde certificación ambiental, no estamos en el listado, ¿no? Es una obra pequeña, es una obra chiquita. Entonces, aquí vamos a destramar, digamos, o vamos a puntualizar qué es lo que corresponde y qué debemos tener. Mire, este es el listado. Y es cierto, o sea, la normativa del sistema de impacto ambiental nos emite un listado y nos dice, si tu proyecto se encuentra en este listado, entonces tienes que hacer un estudio de impacto ambiental básico, ¿no? Mediano o un estudio complejo. Así le voy a llamar para no darle, porque se llama DIA, ¿no? Declaración de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental semidetallado y un detallado, ¿no? Así le llama el sistema, ¿no? Básicamente es un estudio, ¿no? Fundamental, básico, uno más completo y otro muy detallado. Entonces, si tu proyecto está en ese listado, ¿no es cierto? Dice, tienes que hacer uno de esos 3 estudios. Si no está, no haces. Entonces la mayoría dice, no está en el listado, ¿no es cierto? Nadie quiere estar en el listado. No está en el listado, entonces no nos corresponde. Entonces no hay estudio. Sí hay. Lo que quiero decirles ahora es que definitivamente todos los proyectos deben tener un estudio de impacto ambiental o por lo menos un plan de monitoreo ambiental. Todos, sin excepción, todos. Eso es normativo. Es decir, si bien por tamaño del proyecto, por envergadura, no se encuentra en ese listado, no está, la normativa sectorial ha identificado una serie de formatos. Ahora existe el FIXA, ¿no? Ficha técnica, técnica social ambiental, ¿no? Existen los informes de gestión ambiental, existen los informes técnicos ambientales. Es decir, hay varios, pero debe tener siempre un estudio de impacto ambiental y por lo menos
su programa de monitoreo ambiental. Eso sí tiene que tener sí o sí, sea la obra que sea. Además de ello, es importante tener en cuenta que este estudio de impacto ambiental tiene un monitoreo, este es lo mínimo, el monitoreo ambiental. Y este monitoreo ambiental tiene su presupuesto, es decir, los recursos, tanto recursos en mano de obra, un profesional, ¿no es cierto?, que monitoree el programa, ¿no? Y recursos para ejecutar, ¿no? Hay una serie de equipos para medir, no sé, la calidad del aire y una serie de equipos, no vamos a entrar a esos detalles. El tema acá es que hay que verificar, número uno, que exista un estudio de impacto ambiental. Cualquiera de ellos, cualquiera, como les decía, cada sector, el sector educación, el sector transportes, agricultura, todos tienen, ¿no? El FICSA tienen y siempre, todos deben tener. Y ese programa de monitoreo o estudio ambiental debe tener su presupuesto. Entonces, ¿qué debemos modificar? Que ese presupuesto esté contenido en nuestro presupuesto de obra. Me refiero al presupuesto del estudio ambiental, de monitoreo ambiental, ¿no es cierto? Ese monitoreo ambiental tiene un presupuesto, le decía, tiene sus recursos y eso tiene que estar contenido en el presupuesto de obra. Aquí como lo vemos acá a la derecha, aquí a la derecha vemos este presupuesto en la parte final, por supuesto, ¿no? Acá tenemos ya el pie de presupuesto. Ojo, esto también es, el pie de presupuesto tiene que ir en el presupuesto de obra. Aquí vemos el plan de manejo ambiental y le vemos que le ha asignado 20.397 soles. Y esto es acorde con el estudio o con el presupuesto del estudio de impacto ambiental que nos dice lo mismo. Ajá, entonces esto es congruente. Eso simplemente, que esté completo. Entonces aquí dos cosas. Uno, que tenga el estudio de impacto ambiental, el informe, la ficha debe tener. Y además que el presupuesto para ese monitoreo se encuentre en el presupuesto de obra. Eso es importante. Eso es importante. ¿Ya? Entonces, estas dos cosas hay que observar. No es necesario entrar al detalle técnico, simplemente mirar los montos finales y ver que eso se encuentra en el expediente técnico, ¿no? Y que el informe tenga. Bien, eso es respecto del informe de impacto ambiental. Espero que pueda clarificarles un poco esta figura porque hay mucha controversia, ¿no? Muchas consultas respecto de este tema de impacto ambiental. El CIRA. Bien, vamos a ver el CIRA. Miren ustedes, esta es la normativa del CIRA. Yo entiendo que también ustedes ya la conocen. ¿No dice? ¿No? Dice que el certificado de inexistencia de restos arqueológicos certifica que en un área determinada no existen vestigios arqueológicos en superficie. Ese es el famoso CIRA, ¿no es cierto? Dice que el CIRA se obtendrá de manera necesaria. Se obtendrá de manera necesaria para la ejecución de cualquier proyecto de inversión pública. Y será emitido, dice, por la Dirección Desconcentrada de Cultura que tienen hoy en día todas las regiones, todos los gobiernos regionales, ¿no? Ya esto está desconcentrado, ya no es necesario de ir hasta el Ministerio de Cultura, ya esto está desconcentrado, así que... Entonces, esta es una obligatoriedad. ¿Para todos? Sí, para todos, nuevamente, para todos. Ingeniero, pero no, nosotros no nos corresponde el CIRA. Es cierto, hay algunas excepciones. Vamos acá. Dice planes de monitoreo, ¿no? Los planes de monitoreo arqueológico son intervenciones destinadas a implementar medidas en el marco de la ejecución de obras de infraestructura y servicios que impliquen obras bajo superficie. Acá está el punto, ¿no? Dice que el CIRA, ¿no es cierto?, por definición, es la verificación de restos arqueológicos en superficie. Es decir, ¿qué hace el Ministerio de Cultura o el operador o el especialista en arqueología? ¿No? Le decimos, ¿sabes qué? Voy a hacer una obra en el sitio A, voy a hacer este colegio, ¿no? Así que extiéndeme tu CIRA, ¿ok? Entonces el especialista, el arqueólogo va,
verifica de manera superficial, ¿no?, si existen, si hay indicios de vestigios arqueológicos, y dice, no, sí, pues efectivamente no hay nada, pero esa es una verificación en superficie. Esa es una verificación en superficie. Cuando hagamos la obra, vamos a tener que hacer excavaciones, ¿no es cierto? Y para esas excavaciones, ¿qué tenemos que hacer? Un plan de monitoreo arqueológico. O sea, además de verificar que esto existe en superficie, o sea, que no hay vestigios en superficie, hay que aplicar un plan de monitoreo arqueológico. Entonces, me dicen, sí, pero esta es una remodelación, una ampliación del colegio, ¿no? Vamos a mejorar la oferta educativa, por ejemplo, o la oferta en salud. Y el hospital ya existe, la posta existe. Entonces, en superficie, si existe, ¿qué vamos a ver? Entonces, ya, si es cierto, en ese caso, cuando tenemos obras o proyectos en las que estamos trabajando, obras que ya existen o tienen infraestructura preexistente, así nos dice la norma, ya no es necesario el CIRA, o sea, ya no es necesario que se verifique en superficie, ¿no es cierto?, que existe vestigio. ¿Por qué? Porque ya se ha hecho una obra, ya han verificado, ya existe una edificación, ya que vamos a ver. Entonces, en ese caso, ya no es necesario emitir un CIRA. Pero ¿qué sí es necesario? El plan de monitoreo arqueológico. Entonces, si tenemos una obra preexistente, ya no es necesario, reitero, el CIRA, pero sí es necesario el plan de monitoreo arqueológico. Bien, sí, esto ya les comentaba, esto ya es descentralizado, esto ya se obtiene incluso hasta de forma virtual, todas las gestiones de los temas de aprobación, del CIRA, ¿no?, de los planes de monitoreo, ya todo esto es virtual, está descentralizado ya, como les decía, los órganos desconcentrados de cultura, ¿no? Y uno de los temas importantes, justo que veíamos al comienzo de nuestra exposición, dice, ¿cuál es el impacto de no contar con el CIRA? Riesgo de paralización de obra. Riesgo de paralización de obra, es un motivo. No paralizan la obra. Vienen a supervisar, viene por casualidad, está por ahí, cultura, hoy esta obra no se ha registrado, no ha presentado su... Listo, paralización de obra. Y justamente les decía al comienzo, estos son los motivos. Es por ello que es importante, les decía, que ustedes, operadores de logística, en este momento, antes de salir a la convocatoria, es el último filtro. Entonces, verificamos, ¿tiene? No tiene. No tiene CIRA. ¿Por qué no tiene? No, porque es preexistente. Ok, tu plan de monitoreo, como lo vamos a ver acá, ¿no? Este es un CIRA. Le decía, este es en el caso de una obra nueva, tenemos una obra nueva, ¿no? Construir un colegio en la zona tal, no existía colegio, ahora vamos a hacer un colegio y ya el pueblo ha donado un terreno, ¿no es cierto?, que está libre, un terreno eriazo, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí corresponde su CIRA, ¿no? Se gestiona y este es un CIRA, este es un CIRA, por ejemplo, de 2 hojas, este es un CIRA de 20 hojas, un proyecto más grande, ¿no? Entonces, el operador de logística tiene que verificar que tenga este documento, ¿no? ¿Tiene o no tiene? No entre en los detalles técnicos. A ver, CIRA, acá, certificado. Ah, ok, tiene, correcto. Check. No lo tiene, regresa usted a la oficina de estudios, compléteme, tiene CIRA. O si no, que le diga por qué no tiene CIRA. Y si no tiene CIRA, debe tener su plan de monitoreo arqueológico, ¿no es cierto? Y este plan de monitoreo arqueológico, al igual que hemos visto en el estudio de impacto ambiental, ¿qué debe tener? Su presupuesto, señores, su presupuesto. Entonces, ese presupuesto que demanda ejecutar este plan de monitoreo arqueológico debe estar ¿dónde? En el presupuesto de obra. Este es el mismo ejemplo que vimos, es la misma obra que hemos visto en el caso del impacto ambiental. Como ven ustedes, acá está el presupuesto del plan de manejo ambiental y también está el plan de monitoreo arqueológico, ¿no? Acá le han puesto, ¿no? Plan de monitoreo 4.000 por 3, 12.000. Acá le han puesto una cantidad global, ¿no? General.
debe tener un presupuesto desarrollado, desagregado, debe tener, ¿ya? Entonces, justamente pongo estos ejemplos para que ustedes vean las observaciones, las incidencias permanentes que se suceden en estos expedientes técnicos, ¿no? Entonces, en el tema del CIRA, tres cosas, señores. Obra nueva, terreno libre, terreno eriazo, CIRA, que es el certificado que no existen restos en superficie, ¿no? Esa es obra nueva, terreno libre. Dos, ¿qué más debe tener? Su plan de monitoreo arqueológico. Tres, ¿qué más debe tener? Su presupuesto. Cuatro, ¿dónde debe estar ese presupuesto? El presupuesto del plan de monitoreo en el presupuesto de obra. Aquí debe estar, aquí debe estar. Si eso está ahí, sin entrar al detalle del CIRA, si está bien hecho, si están las coordenadas, no entremos en esos detalles los logísticos, que esté completo su expediente, ¿no es cierto? Si esto está completo, podemos estar tranquilos. Si es una obra que tiene infraestructura preexistente, o sea, ya existe el hospital, ya existe el colegio, ok, solamente, ya no hay CIRA, ok, sí, no es necesario el CIRA, pero sí el plan de monitoreo y sí su presupuesto. ¿Ya? Bien, amigos, espero que esto los pueda ayudar a poder determinar y verificar, ¿no?, en su expediente estos documentos que son muy, muy, muy importantes. Bien, del estudio de CIRA vamos a pasar a ver este de acá, el desagregado de gastos generales. Como ustedes saben, el expediente técnico tiene su presupuesto de obra, por supuesto, ¿no es cierto? Tiene su presupuesto de obra, ¿no? Acá está el presupuesto de obra, ¿no es cierto? Y ese presupuesto de obra tiene básicamente dos conceptos de manera general, ¿no? El costo directo, que es todo aquello que directamente va a la obra. ¿Qué cosa? Mano de obra, cemento, piedra, fierro, ese es costo directo, ¿no es cierto? Y además tiene un costo indirecto, que no está relacionado directamente con la obra, que son todos los aspectos de oficina, ¿no?, de gestión, ¿no?, camionetas que hay que tener, una serie de cosas, ¿no? Ese costo indirecto, digamos, se llama en las obras gastos generales. Vamos a mencionarlo así de manera general para que ustedes lo tengan así claro, ¿no? Esos gastos generales, ¿no es cierto?, impactan de manera porcentual en el costo directo, es decir, los gastos generales son un porcentaje del costo directo. Normalmente están entre el 8 o 10%, pero ese gasto general debe tener un desagregado, ¿no? Un desagregado. Y ese desagregado debe tener algunos aspectos que los vamos a ver ahora, que son importantes que ustedes identifiquen y que fácil, aquí lo vamos a ver, lo pueden encontrar. Si no están, regresan, como les decía, ese expediente a la oficina de estudios. Miren, antes de entrar al desagregado, vamos a ver este aspecto importante. Fichas de homologación. La normativa, ¿qué nos dice? Nos dice, antes de formular su requerimiento, ¿no?, en el caso de obras, ¿qué cosa es el expediente técnico de obra? ¿No? El área usuaria, ¿quién es el área usuaria? Normalmente las áreas de estudios, ¿no?, la oficina de estudios, infraestructura, en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones, ¿no es cierto?, ya esto es logística, verifica si su necesidad se encuentra definida en una ficha de homologación, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es una ficha de homologación? Básicamente es un formato donde están contenidas las características, ¿no? Acá está, las características, ¿dónde está esto? Ya, dice, están las características técnicas, los requisitos de calificación y condiciones de ejecución. Entonces, si tengo una obra, por ejemplo, pavimentación de vías urbanas en tal sitio, ¿no?, que incluye pistas, que incluye veredas, ¿no es cierto? Ok, ¿qué tenemos que hacer? Ajá. ¿Estará esta obra en una ficha de homologación? Ok, vamos a verificar. Aquí lo vamos a ver.
Ya, aquí lo vamos a ver para que ustedes sepan dónde están esas fichas. Entonces, hay que verificar, chequear. Y si nuestro proyecto, nuestra obra está en una ficha, hay que cumplir, hay que recoger todas las características, los requisitos y las condiciones de ejecución que están en esa ficha. ¿Correcto? Esta ficha está colgada normalmente en la página web del Perú Compras. Aquí lo vamos a ver. Aquí está, esta es la página de Perú Compras. No pongo ni el link porque esto es fácil. Ustedes entran a Google, ponen Perú Compras o ponen fichas de homologación y ¡plum! Así, en directo llegan a esta página. En esta página van a ver aquí y van a ver una serie de rubros. Desglosan esto y casi al final van a encontrar el rubro de construcción y saneamiento. Y en el rubro de construcción y saneamiento van a encontrar todas las fichas. Pues acá está, rubro, construcción y saneamiento. Ya no busquen más, ya no busquen más. Y básicamente les digo que existen fichas de homologación para obras de pavimentación urbana y para obras de saneamiento. No hay para más, no hay para más, ¿ya? No hay para más, ¿ya? Es decir, si la obra que tengo por encargo convocar es una vía, es una carretera, son veredas, ¿no? Entonces ya yo me pongo en duda, ok, esto podría estar en una ficha, ¿no? A ver, verifiquemos si está en una ficha. No hay fichas para colegios, ¿no? Colegios cumplen otros requisitos, el programa arquitectónico, programa médico arquitectónico, el otro es el programa educativo, hay otros requisitos, pero no, digamos, no hay fichas de homologación. Las fichas de homologación hasta el momento existen aprobadas solo para pavimentación de vías urbanas y para obras de saneamiento. Para pavimentación de vías urbanas tenemos fichas para vías urbanas que están convocadas por adjudicación simplificada, ¿no? Y por licitación pública. Existen fichas para ejecución de obras y para supervisión de obras. En el caso de obras de saneamiento, existen para obras de saneamiento urbano y para obras de saneamiento rural. Existen para obras por gravedad, obras de saneamiento por gravedad y obras de saneamiento por bombeo. Esto como descripción. No quiero entrar al detalle técnico, quiero seguir en el marco de una oficina logística. Sin embargo, finalmente, si tenemos una obra, una vía que se va a hacer, nuestra obra de carretera, ok, empezamos a dudar y decimos, vamos a ver si está en una ficha. Verifiquemos, ¿no? Si está en una ficha. Igualmente, si tenemos una obra de saneamiento, ok, verifiquemos si existe una ficha para este tipo de obra. Y si no está la ficha y si no se han recogido las características de la ficha, nuevamente regresamos ese expediente para que lo complete. Bien, en el caso de que nuestra intervención, nuestra obra se encuentre en una ficha de homologación, ¿no es cierto? Debemos recoger todas las características como lo habíamos dicho. Esta es una ficha de homologación, por ejemplo. Yo lo he bajado de la página que está libre, podemos descargarla de la página de Perú Compra. Esta es una ficha de homologación que regula el perfil del plantel profesional clave para la ejecución de una obra de pavimentación de vías urbanas por el procedimiento de licitación pública, ¿no? Entonces, dice, los requisitos del personal, del profesional para la contratación de la ejecución de obras por licitación pública de una obra que comprende alguno, este es un tema, alguno de los siguientes componentes. O sea, no es necesario que tenga todo esto, pavimento rígido, flexible, no. Basta que tenga uno de estos componentes, van al presupuesto, ¿no es cierto?, de esta obra, dice pavimento rígido, ¿no? 1.01, concreto, ¿no? Concreto armado de 2.10. Ok, entonces ya estamos dentro, suficiente, con que diga pavimento rígido, ya estamos en el marco de una ficha de homologación. Pavimento rígido, el de concreto, ¿no? Pavimento flexible, ¿no? El que se hace en las carreteras, asfalto, ¿no? Es la pista negra,
¿ya? Ese es el pavimento flexible, ¿no? Veredas, ¿no? Hay obras que son vías, que son vías peatonales, también son vías. Tiene que aplicar la ficha de homologación. Y que tienen obras complementarias. La mayoría de las obras tienen esto: cerdineles, martillos, rampas, bermas, cunetas. Todo ello, ¿dónde lo van a encontrar? Amigos de logística, en el presupuesto de obra. Van al presupuesto de obra y estos mismos nombres, así como están, ahí lo van a encontrar. Si tienen esa denominación en el presupuesto de obra y no tienen la ficha de homologación y no se han recogido las características que vamos a ver, regresa ese expediente a su oficina de... Reinaldo, Miren, de nuevo, ya, disculpa Reinaldo, es que de nuevo, para que repitas la última parte, se te volvió a la voz. ok, gracias Cecilia, gracias. Ya, entonces, ¿qué debemos recoger de estas fichas de homologación, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿No? Lo más importante es el personal clave. O sea, la ficha de homologación nos dice, si tú vas a ejecutar una obra de pavimentación, ¿no es cierto?, de vía urbana, ¿no es cierto?, que tiene un pavimento, no sé, rígido, estos especialistas es lo mínimo que debe contener. Y ojo con esto, ojo con esto. En el procedimiento de selección y en los gastos generales, que ahora lo vamos a ver, ¿no?, deben estar presupuestados todos estos profesionales. ¿Ya? Entonces, esta es la ficha. ¿Qué nos dice la ficha? La ficha nos dice que debe tener esta obra un residente de obra, eso tienen todos, aquí no hay problema. El problema empieza más allá. También debe tener un especialista de calidad, también debe tener un especialista ambiental y también debe tener un especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo. Nos describe sus características, qué profesión debe tener, qué experiencia debe tener, qué tiempo de experiencia debe tener, ¿no? Cuáles son las características de la profesión o el universo de profesiones que podemos exigir para este tipo de obra. Todo esto debe estar recogido en el expediente técnico de obra y debe recogerlo básicamente el operador de logística para contenerlo en sus bases de la convocatoria, ¿ya? Entonces, decía, por ejemplo, ¿no?, aquí en esta ficha, ¿no?, que es una obra de pavimentación de vías urbanas por licitación pública, nos dice debe tener estos 4 especialistas. Ok, esa es la ficha, ¿no es cierto? Y además todo esto debe estar contenido, hay mucho tema en la acreditación de la experiencia, ¿no es cierto?, el monto facturado, pero todo esto, les decía, ya está homologado, ¿no es cierto? Ya estos son disposiciones que deben recogerse tal cual está en la ficha homologada. Igual el tema de las obras similares, la experiencia en obras similares, las entidades quieren ponerle un componente, quieren incrementarle algunas partidas, ¿no? Se debe, además se verificará que contenga las siguientes partidas o los siguientes componentes. No se puede. En el caso de una ficha de homologación, esto está estandarizado y debe considerarse así, tal cual. Se considerará como obra similar, esto que está acá. Ni más ni menos, ¿no? Este es para el caso de las bases de la convocatoria, ¿no? Bien, habiendo conocido la ficha de homologación, los profesionales que exige, este desagregado de gastos generales, ¿no?, debe contener lo siguiente. Miren, los gastos generales son 2 también, no vamos a entrar en detalle, pero son 2 gastos generales variables y fijos. Uno tiene que ver, está relacionado con el tiempo de ejecución de la obra y el otro no. Entonces, no vamos a entrar en esos detalles. ¿Qué debemos verificar, digamos, en estos gastos generales?
Este desagregado de gastos generales debe contener, miren ustedes, estos 4 profesionales que están en la ficha. Si ustedes recuerdan, miren, esta es nuestra ficha. Residente de obra 1, especialista en calidad, ambiental y salud en el trabajo. Entonces nos vamos a nuestro desagregado, por eso tiene que tener el desagregado. Ojo, nos vamos a nuestro desagregado de gastos generales y me estoy refiriendo, ojo, al operador de logística, nuevamente. Esto tiene que chequearlo el operador de logística. Nos vamos al desagregado y vemos que están estos 4. Ah, ok. La ficha nos dice 4 gastos generales, los 4. Perfecto. Excelente. Hasta ahí no tenemos problema. Excelente. ¿Qué más debemos verificar en estos gastos generales? ¿Qué más debemos verificar? Debemos verificar que esté también nuestro sueldito, pues, de nuestro arqueólogo, el que va a hacer el monitoreo, el monitoreo arqueológico, ¿no? Acá también tiene que estar. Acá tiene que estar acá, sí. Puede estar contenido también en ese proceso, sí, puede estar, ya esa es construcción, digamos, parte técnica del ingeniero, cómo ha estructurado su presupuesto, pero tiene que estar, tiene que estar. Entonces, normalmente estos 4, o estos 3, o estos 5, dependiendo del tipo de obra y dependiendo de la ficha homologada, ¿no es cierto? Estos profesionales tienen que estar acá, tienen que estar presupuestados. Y por supuesto, esto de acá, todo esto de acá, tiene que ser recogido en las bases de la convocatoria. ¿Ya? ¿Qué más debemos tener en los gastos generales? ¿Qué más debemos tener? ¿Qué más debemos tener? Gastos financieros, ¿no? La carta fianza de fiel cumplimiento, ¿no? Esto origina un costo, cuesta. Los bancos cobran por emitir estos documentos, carta fianza, ¿no? La garantía por adelanto directo, adelanto de materiales, si es que han considerado. Hay obras que no consideran adelantos, la gran mayoría sí lo considera. Entonces, estos son gastos financieros, ¿no es cierto? Que deben estar nuevamente en los gastos generales. Verifiquen lo que esté, verifiquen. Si su obra considera adelanto directo y adelanto de materiales, tiene que estar acá los gastos financieros del adelanto directo y el adelanto por materiales. Si la obra no considera adelanto, no deben estar acá, no deben estar acá, no es necesario que estén acá, solamente estará la carta de fiel cumplimiento. Hay otra modalidad que es por fideicomiso, pero ya no lo vamos a ver. En esta oportunidad será otra oportunidad. Entonces, nuevamente, logístico, verificar. ¿Tiene? Ok, acá tiene su gasto. Ok, perfecto, excelente. ¿Por qué? Justamente veíamos las paralizaciones. Todos estos son costos, ¿no? Que incurren, ¿no es cierto?, en la ejecución de la obra. Entonces es motivo de controversia, hay una serie de problemas durante la ejecución. Entonces es necesario que se verifiquen que estén contenidos en el presupuesto de la obra. ¿Qué más debemos tener? Los seguros. ¿Es obligatorio? Sí, señor, son obligatorios los seguros. Son obligatorios, seguro complementario de trabajo es obligatorio. Entonces hay que verificar que esto presupuesto de obra tenga. Nuevamente, vamos a gastos generales. Normalmente los gastos generales es una hoja, 2 hojas, ya 3 hojas, ¿no? Más adelante está el detalle, ¿no? Pero viendo nosotros el desagregado de gastos generales, que como le digo es 1 o 2 hojas, podemos verificar si ese presupuesto está correcto. Si no tiene esto, señores, momento de regresar a la oficina de estudios. Y nuevamente, es conveniente que todos estos ajustes se hagan antes de poder salir a la convocatoria. ¿Qué más debemos tener finalmente? El vestuario e implemento de seguridad. Han visto ese plan de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ya. Ese tiene una serie de implementos, ¿no? Además del plan, que no tiene una serie de características, hay una serie de recursos que deben estar también acá. Puede estar acá, puede estar en el otro lado. Ya eso, como le digo, es estrategia del que construye el presupuesto, pero tiene que estar contenido. Bien, señores, este es el tema de los gastos generales. Importante, nuevamente, de que ustedes puedan enmarcarse en una ficha de homologación. Si no lo están, excelente, no es necesario.
Pero si estamos dentro de una ficha, hay que verificar que estos especialistas estén en los gastos generales. Bien, amigos, estamos llegando ya básicamente al final. Esta era la intención de nuestro órgano supervisor de contrataciones del Estado para que poder transmitirles estas incidencias que venimos encontrando permanentemente en los procedimientos de elección y que básicamente lo que hacen es retrasar el calendario, ¿no? Retrasar el programa, ¿no? Entonces, lo que queremos es que ustedes puedan in-house, en casa, al interior de su oficina, el operador de logística conozca estos detalles puntuales y pueda verificar. Si ustedes verifican estas cositas que nosotros hemos visto en alrededor de una hora, pueden estar seguros que van a tener un expediente completo, van a salir con una licitación, una convocatoria limpia, van a tener menos consultas y observaciones, van a tener que responder menos, preguntar menos a la usuaria y básicamente, o lo más importante, es que vamos a poder cumplir el cronograma y poder poner estas obras al servicio de nuestra población beneficiaria, que es lo más importante. Ese es el fin principal y primordial. Entonces me detengo un poco en esta lámina, diciéndoles de que estos son los documentos, ¿no?, que debe tener memoria descriptiva. Son 21, a ver, memoria descriptiva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 documentos, ¿no? Además de estos dos, 15, 16, cálculo 17, 18, 19, 20, 21 y el desagregado 22. 22 son obligatorios. Estos de acá, estudio geológico, hidrológico, dependiendo del tipo de obra. Una obra de agricultura, una obra de saneamiento, qué sé yo, una serie de obras que ejecutamos para darle bienestar a nuestra población. Entonces, es importante que ustedes identifiquen. Bien, estimados amigos, recomendaciones finales: revisar de manera integral el expediente técnico de obra. Aquí le hemos dado estos tips que son recurrentes, son observaciones permanentes en nuestros expedientes, ¿no? Hay que garantizar, les decía, que se haya registrado todos los documentos. Muchas veces existen los documentos, están en la oficina de estudios, pero no ha llegado a la oficina de logística. Entonces yo les estoy alcanzando, digamos, este checklist para que ustedes puedan, digamos, verificar que esté completo. Y reitero esta palabra: la principal función, ¿no?, responsabilidad del operador logístico, que el expediente técnico. Para una contratación de obra, que el expediente esté completo, ¿no? Y eso es lo que hemos entregado el día de hoy. Revisar el contenido de las bases de la convocatoria, ¿no es cierto? Revisar las bases estándar, ¿no es cierto? Y que se recojan todas las recomendaciones de la ficha de homologación en el caso corresponda, ¿no es cierto? Y de esta forma podamos entregar, le decía, en los plazos, las obras que estamos proyectando. Cecilia, hasta aquí mi exposición y te cedo el pase. Muchas gracias, espero que haya quedado claro todo lo que hemos expuesto en esta mañana. Muchas gracias, Reinaldo. Muchas gracias, Reinaldo, por tu exposición. Bien, ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestro panelista va a dar respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, nuevamente, por favor, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Bien, Reinaldo, empezamos con las consultas. Y la primera consulta dice así, Reinaldo. A ver, dice: si es que una inversión está prevista a ejecutarse por etapas, ¿cada etapa
debe tener un expediente técnico? Sí, sí. ¿Se me escucha bien, Cecilia? Si se te escucha solamente la cámara, préndela, por favor. A ver, a ver, a ver. ¿Se me ve? ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Te repito la consulta o Gracias. te la vuelvo a leer? Perfecto. Dice así. Dice, si es que una inversión está prevista ejecutarse por etapas, la consulta es, ¿cada etapa debe tener un expediente técnico? Sí, en realidad aplica cualquiera de las dos formas, ¿no? O sea, podríamos tener un expediente integral, digamos, completo, ¿no? Pero también si tenemos una intervención muy compleja, ¿no? Esta podría tener varios expedientes por cada una de las etapas. Es importante tener en cuenta cómo está concebido el proyecto de inversión, ¿no? En el marco del sistema del Invierte PE, ¿no? ¿Cómo está estructurado este proyecto? ¿Qué componentes tiene? ¿Cuántas etapas? ¿No es cierto? En la ejecución, cómo está organizado, y depende de ello, sí, si la intervención es muy compleja, lo más conveniente es tener varios expedientes, uno por cada etapa. Bien. Siguiente consulta, Reinaldo. ¿Cuáles son los requisitos para el cumplimiento de los expedientes técnicos de obra? Ya, requisitos, básicamente la normativa, ¿no? La normativa, la ley de contrataciones del Estado, su reglamento, las modificatorias, ¿no? Las opiniones que emite el OCE, las opiniones que emite la Dirección Técnica Normativa del OCE, son opiniones que tienen vinculación, son opiniones vinculantes, hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública también, ¿no? Hay una serie de normativas relacionadas con el nacimiento de los proyectos que finalmente son obras, ¿no? Las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas, como les decía, que devienen de los sectores, ¿no? Específicas para cada tipo de intervención, ¿no? Muy bien. Siguiente consulta, Reinaldo. ¿Quiénes suscriben o firman un expediente técnico de obra? Ah, importante, importante, ¿no? Sí, básicamente los proyectistas, ¿no? O sea, los proyectistas, sean proyectistas de la propia entidad o sean proyectistas contratados, ¿no? O sea, los expedientes tienen que estar suscritos por aquellos profesionales, ingenieros, arquitectos, ¿no? Ingenieros de las diferentes especialidades, tienen que suscribir los expedientes, y también los encargados de la supervisión y aprobación de estos expedientes. Muy bien. Siguiente consulta. ¿Qué responsabilidad tiene el servidor público que elabora un expediente técnico de obra? Esto es importante y también lo estamos, permanente, lo estamos remarcando en el OCE, ¿no? El artículo 40 de la Ley de Contrataciones, ¿no? Nos dice que la responsabilidad por los expedientes técnicos, por los proyectistas, al elaborar un expediente técnico, ¿no? Son responsables por un plazo no menor de 3 años. Ojo, no menor de 3 años. Es decir, errores, deficiencias, vicios ocultos que puedan encontrarse en los expedientes técnicos, los proyectistas son responsables solidariamente por ese expediente hasta por un tiempo no menor de 3 años. Entonces, incluso nosotros ya en el OCE, en las bases, existe una cláusula de vicios ocultos en las cuales hay responsabilidades que se deben tener en cuenta, ¿no? Entonces, hay plena responsabilidad. Además, hay una serie de normativas, ¿no? Está la normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones, que nos habla de los derechos y responsabilidades para las obras, ¿no? De los proyectistas, de los ejecutores de obra, ¿no? Tenemos el Código Civil, el Código Penal, y hay una serie de responsabilidades que debemos tener en cuenta al elaborar un expediente técnico. Es por ello que debemos ser muy minuciosos para poder elaborar estos documentos que son muy importantes
para poner, les decía, las obras al servicio de la población. Muy bien, siguiente consulta, Reinaldo. ¿Es necesario elaborar un expediente técnico para una ampliación de obra? Sí, ampliación de obra, sí, claro, por supuesto. La mayoría de las ampliaciones, por no decir casi todas, incluyen normalmente nuevas edificaciones, ¿no? En áreas o en terrenos no intervenidos, en zonas libres, ¿no es cierto? Entonces sí, sí hay que hacer un expediente técnico. Es más, voy más allá. Es necesario hacer un expediente técnico, bueno, y esto lo saben la mayoría, de saldo de obra. Y el expediente técnico de saldo de obra no deja de ser un expediente técnico. Es decir, tenemos también muchas consultas. O sea, se entiende un poco que el expediente de técnico de saldo de obra es un expediente, ¿no es cierto?, que va a completar un saldo de una obra, ¿no? Y que, bueno, podría no estar completo, ¿no? No, un expediente técnico de saldo de obra es un expediente técnico y tiene que tener o tiene que estar completo y debe tener todo lo que hemos visto el día de hoy en esta mañana. Muy bien, siguiente consulta. ¿Qué área es la responsable de la elaboración de un expediente técnico de obra? Un expediente técnico, ¿qué área? ¿Qué área es la responsable de elaborar un expediente técnico de obra? Ah, bueno, el expediente técnico de obra puede ser elaborado de dos formas, ¿no? Básicamente puede ser elaborado in-house, ¿no es cierto? O sea, en la propia entidad, ¿no? Las entidades tienen, su gran mayoría, casi todas o todas, tienen un área de estudios, ¿no? Tienen una gerencia de infraestructura que incluye un área de estudios, un área de supervisión. Esta área de estudios, esta oficina de estudios es la encargada de elaborar este expediente técnico, o también las entidades suelen conformar equipos específicos, ¿no es cierto?, contratando especialistas o tomando especialistas de su propia entidad para formular proyectos y formular expedientes técnicos, ¿no? En ese caso, la responsable sería el área de estudios, ¿no es cierto? Sin embargo, la otra modalidad es tercerizarlo, es decir, contratar a una persona natural o jurídica para que ejecute este expediente. Lo que es importante en cuyo caso es que ese expediente, siendo formulado por un tercero, tiene que ser asumido por la entidad. O sea, la entidad asume la responsabilidad por ese expediente técnico sin dejar de tener responsabilidades los proyectistas por ese estudio que están entregando, ¿no? Muy bien, Reinaldo. Siguiente consulta. ¿Qué información es obligatoria para la elaboración de un expediente técnico de obra? Ya, a ver, sí, ya hemos visto, ¿no? O sea, el expediente técnico de obra es obligatorio, todos los documentos que hemos visto, ya hemos listado, creo que hemos contado 22, ¿no? Documentos, esos son obligatorios, ¿no? Todos los temas ambientales, todos los temas de monitoreo arqueológico, ¿no? De ficha de homologación, de gestión de riesgos, son fundamentales, fundamentales. Quiero remarcar acá el tema de la gestión de riesgo. Es fundamental que esta identificación de riesgos durante la ejecución de las obras esté contenido en el expediente y esté colgado en un procedimiento de selección para contratar un ejecutor de obras. Bien, siguiente consulta. ¿Cómo se genera un expediente técnico de obra? Y ya, sí, les decía al comienzo de que básicamente el expediente de obra nace después de un proyecto de inversión pública, ¿no? Como sabemos, nacen las problemáticas, las necesidades, estas necesidades se convierten en ideas que se registran en un banco de inversión, ¿no es cierto?, que tiene el MEF. Estas ideas se programan, pasan un periodo de programación multianual que está enmarcado en 3 años, luego del cual, aprobado, identificado esas metas, esas brechas, ¿no? Se formula un proyecto de inversión pública, ya estaríamos en la segunda etapa,
¿no es cierto?, de la etapa de formulación y evaluación del ciclo de proyectos, ¿no? Y una vez que formulamos el proyecto, se evalúa, lo aprueba el sistema de inversión pública, ¿no? Y inmediatamente esa aprobación o la viabilidad, ¿no?, se genera la necesidad de formular un expediente técnico. Y ahí nace la necesidad de formular un expediente técnico que será convocado a una selección y posteriormente una ejecución. Bien. Siguiente consulta. ¿Cómo se genera un expediente técnico de obra? Sí, eso es lo que acabamos de comentar, Cecilia. Sí, Disculpa, entonces viene la siguiente consulta. ¿Se a puede ver. elaborar un expediente técnico de obra de un predio que aún no cuenta con el saneamiento físico legal? Cuidado con esto, ¿ah? No, 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 no. Es más, no solamente desde el expediente, esto está desde el proyecto de inversión pública. En el proyecto de inversión pública se requiere que para formular el proyecto, es decir, antes del expediente técnico, ¿no?, debemos tener el terreno o el área donde vamos a ejecutar debe estar saneado, ¿no? ¿Qué quiere decir saneado? Que debes tener el titular, o sea, el titular del predio debe tener conocimiento, debe estar, o en todo caso, ¿no? La norma nos dice que se pueden hacer arreglos institucionales para poder hacer entregas parciales, entregas por tramos, y así podríamos ir, digamos, avanzando, ¿no? Pero sí, sí, o sea, no se puede hacer un proyecto o un expediente, o peor aún una obra, en un terreno que no está saneado. Pueden haber entregas parciales, podemos empezar incluso a ejecutar una obra, pero los arreglos institucionales, es decir, convenios interinstitucionales, tienen que estar celebrados ya y tienen que haber compromisos, ¿no? Si no, no puede ejecutarse, no puede formularse un expediente técnico y más aún, ni siquiera puede aprobarse un proyecto de inversión pública. Muy bien. Siguiente consulta, Reinaldo. ¿Se pueden modificar los gastos generales de un expediente técnico de obra ya aprobado? Sí, un expediente técnico sí se puede modificar, ¿no? Por eso les decía la importancia que estas modificaciones sean previas, ¿no? Ya les explicaba un poco en el diagrama de esfuerzo de McLemy, ¿no?, de que mientras más tarde nos demoremos en identificar estas omisiones, estos errores, va a ser más costoso el proyecto. Entonces, es necesario que esto se identifique lo más antes posible, ¿no?, para que se puedan corregir. Y sí, sí se puede modificar un expediente, por supuesto con el conocimiento del área usuaria, ¿no? El área usuaria es el que tiene que dar el visto bueno, es el que tiene en clara las necesidades, las metas, así que sí, sí puede modificarse. Muy bien. Siguiente consulta. ¿Cuánto tiempo de vigencia tiene un expediente técnico de obra? Ya, esta es normativa del invierte, ¿no? El expediente técnico tiene una vigencia de 3 años, ¿no? Después de 3 años ya ese expediente deja de ser, digamos, un expediente válido, ¿no? Ya necesita como mínimo una actualización o en todo caso reformular o actualizar o invalidar ya la intervención, ¿no? Entonces la vigencia es de 3 años, ¿no? Muy bien. Y como última consulta, Reinaldo, ¿cuántas veces se puede reformular un expediente técnico de obra? Miren, el expediente técnico de obra, justo, justo comentábamos todo esto en la charla, pues, ¿no? Sí, pues, y yo entiendo que es preocupación porque muchas veces los expedientes llegan hasta el final, es decir, se aprueban los proyectos, se formulan los expedientes técnicos, llegamos, ¿no?, después de todas las autorizaciones y aprobaciones correspondientes, llegamos con el expediente a la oficina logística, nos dicen, ya, hay que convocarlo. Y ese expediente tiene una serie de omisiones, ¿no? Lo mejor es que sean las menos posibles, o sea, las correcciones a las modificaciones que menos se puedan hacer. Y eso está en la medida de lo posible, como le decía, que podamos advertirlas de manera previa
por lo menos a nuestra convocatoria. No olviden, amigos de logística, nosotros somos el último filtro del expediente técnico después para empezar a ejecutar una obra. Ese procedimiento de selección es el último filtro. Ahí es donde debemos identificar, por último, y de ser necesario, es más conveniente, es lo mejor que puede suceder, aunque muchos piensen lo contrario, que ese expediente regrese en ese momento, antes de la convocatoria, antes de empezar la ejecución, antes de firmar un contrato, ¿no es cierto?, pueda ser modificado. Y sí puede modificarse. Ojalá que sean la menor cantidad de veces posible. Bien, Reinaldo, Eso era la es. última consulta. Muchas gracias. Entonces, agradezco nuevamente a la Dirección General de Abastecimiento por esta invitación, para decirles también que el OCE tiene un programa de asistencia técnica, tiene permanentemente especialistas conectados con cada uno de los gobiernos regionales, asistiéndolos de manera permanente para que ustedes puedan remitir, esto es importante, puedan remitir al OCE de manera previa sus expedientes técnicos. El OCE haga todo esto que nosotros hemos hecho en este trabajo esta mañana, revisarlo y ustedes puedan salir con un buen procedimiento de selección, con un buen expediente técnico y puedan cumplir sus plazos para que todo este sistema de abastecimiento pueda poner todos estos bienes, servicios y obras al servicio de nuestra población. Muchas gracias, Cecilia, y será hasta otra oportunidad. Buenas tardes, amigos. Hasta pronto. Muchas gracias, Reinaldo, por tu participación en este evento y muchas gracias al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado por habernos acompañado a realizar la presente conferencia en línea. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia Principales incidencias advertidas en el expediente técnico de obra, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarla a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas en la sección Capacitaciones de la Dirección General de Abastecimiento. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.